No. Se le ha llamado así por llamarlo así, pero estamos en una capacidad de procesamiento de terabytes de información tan brutal y a tal velocidad que, claro, te extrae de todo, ¿no? Pero cuando pasemos a la inteligencia artificial es cuando todos van a decir las máquinas que sobramos todos. Porque no hay nada más imbécil que meterse en una guerra como la de Rusia contra Ucrania o lo que está pasando en Gaza, ¿no? Como una inteligencia normal se va a decirnos que somos muy buenos. Somos un desastre. Somos además el mayor depredador de la historia. O sea, que es una cosa... Por eso quieren encerrarnos en un zoológico. Claro. Esto está no solamente en Asimov del tiempo, sino en Harari ahora mismo, ¿no? El tercer tomo de Harari lo que te dice más o menos es que nos encierren a todos porque somos altamente peligrosos. Pero el tema de la individualidad a mí me parece muy peligroso. Es decir, que el individuo, sin conectarse con nadie más, sea capaz de aprenderlo todo. Y esto también es culpa en parte de las corrientes pedagógicas de algunos. No estimular la memoria. Vamos a ver, alguien sin memoria es un enfermo de Alzheimer, que ha perdido su ser. Claro que hay que estimular la memoria. Lo que decía ella, claro que si no tenemos memoria no entendemos nada de lo que pasa. Así es. Entonces, cuidado con estas cosas. Otra cosa es que esto nos sirva para mucho. Los ejemplos que tú has puesto, el tema de la administración, hombre, tenemos cantidad de operaciones en la administración que pueden ser perfectamente informatizables, ¿no? En Estados Unidos han hecho el programa Watson que ayuda a los jueces y da sentencias directamente, claro. Y sin sesgos. Y sin sesgos. Claro, y además el problema del sesgo, tú decías las salidas, pero es que las entradas. ¿Qué información adquiere el programa de inteligencia artificial? Porque a lo mejor tiene muchos sesgos. Y el hacking, que eso es otro rollo porque estás interconectado. Ha habido cantidad de problemas de gente que por ser negra en los aeropuertos los paran sistemáticamente y les dan un montón de controles, sin embargo, al blanquito, etcétera, nunca. O cuando pides una hipoteca. Claro. Quiere decir que estamos todavía... Lo que sí significa es una ruptura. Es un elemento disruptivo de todo lo que está pasando ahora. Por eso decía antes que no tenía tiempo yo de nada, que es imposible. ¿No? Y claro, pero el tema del individualismo al cual vamos abocados de una manera tan rápida, esto lo genera mucho más, la enseñanza esta tan individualizada, ¿no? Yo creo que eso es muy negativo. La interacción entre las personas es fundamental, ¿no? Y eso lo rompe el ChatGPT. Yo, por otra parte, a mis alumnos les dejo que hagan los exámenes con ChatGPT. Si son capaces de manejarlo bien, pues eso es lo que van a hacer. ¿No? Y luego, por otra parte, nosotros que trabajamos estas cosas... Pues ten cuidado, Joder, la última actualización de ChatGPT está muy potente, no sé yo. No pasa nada. Yo el examen final se lo doy a finales de diciembre, cuando acabamos las clases, y me lo tienen que traer a principios de enero. Y se van a casa y lo hacen en casa, pero qué tontería. Qué interesante. Es que tenemos que cambiar la mentalidad, qué tontería. ¿Para qué quiero que ese señor o esa señora se aprenda de memoria no sé qué? Justo, ahí está, ese es el tema. Eso no lo va a utilizar nunca en su vida, pero sí tiene que tener memoria. Así es. Es decir, cuando yo le digo la Revolución Francesa, tiene que ser consciente de dónde poner la Revolución Francesa y qué significa la Revolución Francesa. Así es. Claro. Lo que pasa es que en eso no incide la inteligencia artificial, o sea, es más, creo que nos ha ayudado a sintetizar tanto que tenemos una capacidad de memoria mucho más amplia porque eliminamos los conceptos que son, digamos, que sobran, ¿no? Entonces nos quedamos con conceptos unívocos, digamos, y empezamos a generar nuevas relaciones de conocimiento, ¿no? Eso es todo muy conflictivo, por eso lo traje de esa manera, ¿no? Para que podamos generar un poquito de conflicto, pero sí, es cierto, y en esa parte de la memoria real, la que tú dices, ¿no? De ubicar las cosas donde debe ser, no aprender chorro de conceptos que no sirven para nada y que se te van a olvidar después de los exámenes, ¿no? Eso es lo típico de la lista de los Reyes Godos, ¿no? ¿Para qué, no? Así es. Pero está bien tener... Pero si tienes que situar a los godos donde estaban. Así es. Claro, y el problema es que alguna de esta gente que trabaja en estas cosas, no digo tú ni mucho menos, ¿no? Hay escuelas en las cuales, esto de la memoria es poco menos que anatema. No, es fundamental. Es fundamental. Y yo siempre a los alumnos le pongo el caso de los de Alzheimer. Si tenéis algún familiar o amigo que tenga la desgracia de tenerlo, joder,
es que ha perdido la persona. La persona es la memoria, no es otra cosa. No, y está padre porque cuando llegas al Palacio Real y ves Ludovico esto, Alarico no sé qué, dices, joder, son reyes godos, macho, bien, ¿no? O sea, con esto ya nos está pasando a nosotros. Cuando haces una referencia, por ejemplo, a cualquier mito religioso, no lo entienden, porque no han estudiado esto. Los años de religión que nos tocaron a nosotros estudiarlo. Entonces no lo entienden. Aparte hay contextos culturales diferentes. Fíjate, esta diversidad que hay en la clase hoy, a mí me encanta, porque es algo que se traslada a todas partes del mundo. O sea, ahora mismo es una diversidad cultural que está genial y que alimenta, no resta, suma a todos estos conceptos. O sea, a lo mejor no son los mismos conceptos culturales que teníamos nosotros en nuestro momento de aprendizaje, pero esto nos enseña más que el hecho de tener otra vez, digamos, una mentalidad única, ¿no? Desde ahora estamos entrando en una mentalidad global, donde cuando hablas de manera global, ¿no? Y date cuenta de otra cosa que ya lo han dicho por ahí. Esto afecta a un 10% de la población mundial. De los 8.000 millones, hay 7.000 y pico que están fuera totalmente del mundo. Y qué bueno que me recuerdas eso, porque quería comentar algo, y si me permitís, respecto al acceso a estas cosas, ¿no? La verdad es que ChatGPT es gratuito, entonces tiene acceso desde cualquier punto que hay internet. Luego ya si te metes en la versión de pago, pues obviamente ya son otras funcionalidades, ¿no? Pero el ChatGPT básico es gratuito. El generador de imágenes, al que me refería hace un ratito, que se me ha ido otra vez el nombre, pero también es gratuito. Dalí también, pero el Midjourney, eso es. Gracias, Miguel. Es gratuito también, o sea, son accesibles en el punto de que tengan internet, claro. Ahí es como toda la tecnología que hemos tenido durante toda la historia de la humanidad. ¿Quién ha tenido acceso a un bolígrafo? ¿No? Pues el bolígrafo tenía acceso los países o las ciudades donde había bolígrafos para vender, ¿no? Y dices, oye, pues es que hoy día, todavía, en Oaxaca, por ejemplo, o en Puebla, en algunos pueblos de México, donde pues me ha tocado estar y ir a dar conferencias, etcétera, pues todavía hay comunidades que no tienen un lápiz siquiera, que escriben pues tomando de la misma, me ha tocado ver a mí, con un palito y mojarlo en un líquido que supongo que sale de alguna raíz o de algo así, y escriben ahí en un papel, ¿no? Y tienen papel, gracias a Dios. Entonces es un punto donde dices, joder, pues es que no va a llegar a toda la población, es que nunca ha pasado así. Casi toda la tecnología se concentra, incluso la riqueza, se concentra en ese 10% del que comentas, ¿no? Claro, pero eso te lleva también a otra cosa, incremento de la desigualdad. Por supuesto. Has hablado de estos más, ¿no? Los muy ricos que quieren además buscar la vida eterna, ¿no? Entonces están buscando así va a pasar siempre, ¿no? Todo tipo de fórmula para conservarse eternamente, ¿no? Porque cuando tienen tanto dinero, no quieren ser los más ricos del cementerio, ¿no? Si os parece bien, damos la palabra a Juan Carlos para seguir con el coloquio. Adelante, Juan Carlos. Primero que nada, bueno, muchas gracias por la charla. Gracias, Juan Carlos. Quería hacer una costilla nada más al comentario, a la pregunta que ha hecho Teresa. Yo creo que la inteligencia artificial y otras son tremendamente productivas, o sea, aumenta la productividad del que trabaja con ellas, precisamente porque el que trabaja con ellas tiene un bagaje previo que le hace aprovechar esas herramientas. Ya veremos las generaciones futuras. Es decir, aquí el gran problema es no hasta ahora. Para mí es una herramienta maravillosa. Yo no creía, porque yo soy ingeniero informático y estudié inteligencia artificial hace 40 años en la facultad. No es nuevo. El término viene de mediados de los años 50. Lo que pasa, claro, que aquello era inteligencia artificial de risa, ¿no? comparado con lo que hay ahora. Y se basaba fundamentalmente en programación heurística. Es decir, que se programaba todo. La gran novedad de las últimas incorporaciones tecnológicas, como las redes neuronales de tipo transfer, que es la base del GPT-4, es que no hay programación en sí. Es decir, han creado una estructura, claro, con programación, pero es la estructura la que funciona, y eso es una diferencia tremenda. Es un paso enorme, que es el que se ha dado no ya lo sorprendente de que hable contigo, como yo le dije una vez a ChatGPT, que si no había un pitufo detrás y que lo único que me hacía
me hacía pensar que era una máquina la rapidez con la que me contestaba. Él lo desmintió, que no había ningún pitufo. También he tenido una bronca bastante fuerte con Bing, porque Bing, igual que ChatGPT es un encanto, Bing tiene más mala leche. Resulta que estaba trabajando con ChatGPT y con Bing al mismo tiempo, un poco por comparar respuestas y tal. Y se me ocurrió decirle que si quería darle recuerdos Bing le quería dar recuerdos y se me enfadó mucho. Me dijo que no tenía derecho a hacer eso, a comparar inteligencias, que si lo haría con personas, que tal. Yo es que estaba alucinando, ¿no? Y al final, bueno... Sí, bueno, yo ya estaba alucinando y entonces ya por fin, incluso tengo un blog y escribí un relato de mi conversación con este individuo artificial. A mí me pasas ese blog muchas veces. Sí, luego te lo paso. Y entonces, bueno, acabé enviándoles una copia a los del equipo de desarrollo de Microsoft, una copia digo, hombre, se está pasando mucho conmigo, porque me puso bastante verde. Y además me sorprendió muchísimo, ya dije... Entonces, cuando hace 40 años estudiaba inteligencia artificial, ni en el más grande de mis sueños podía pensar que en vida mía iba a llegar a ver esto. O sea, ni en el más grande de mis sueños. Por eso cuando hablamos de tanto tiempo, digo, esto se aplicará más... No, esto estamos hablando... bueno, el proyecto de Meta lo tenemos que entregar ya en 2 años, era un proyecto a 3 años, y a 3 años tenemos que entregar el proyecto para la explotación de marketing. ¿Sabéis lo que significa eso, no? O sea, si vamos a las 4 P's del marketing básicas, producto, precio, plaza, promoción, la promoción se da en la última fase, o sea que producto, precio y plaza ya están desarrollándose de manera que cuando llega la parte de promoción ya está en la calle. O sea, eso me hace plantearme que en 3 años va a estar por lo menos en las herramientas de Meta, que son utilizadas en todo el mundo. A partir de ahí, lo que se genere, Microsoft está generando cosas increíbles, como dices tú, ChatGPT o ChatGPT, Bing, pero hay otras herramientas que sacan en febrero que vais a alucinar. O sea, entonces... Estos han sacado los Microsoft, han sacado Pilot, que ya se basa en ChatGPT 4. Sí, y en febrero estrenan la herramienta nueva que, wow. Y es gratuita todavía. Bueno, yo he anotado muchísimas cosas, yo no sé si no quiero monopolizar, pero me han salido tantas cosas. Lo primero es que yo pensaba que era optimista con respecto a la inteligencia artificial, pero después de oírte a ti, te cedo completamente. Bueno, pues has hecho un discurso en el que no has hablado de los inconvenientes apenas, ¿no? Estabas vendiendo un producto, ¿no? Bien, a mí hay cosas que me preocupan. Me preocupa la libertad individual, me preocupa lo que han hablado ya varios compañeros de aquí de la tertulia, el tema de la desigualdad, me preocupa la intimidad, que yo no sé por qué me preocupo, porque ya estamos completamente desnudos ante la tecnología, ¿no? O eres un ermitaño digital que estás como ovejas en el campo, o realmente te tienen atrapado por algún sitio, ¿no? ¿Cómo se pasa? Es que no me puedo ni imaginar. Yo ya me creo cualquier cosa, ¿no? Pero ¿cómo se traspasa partes de tu cerebro o el cerebro a un ordenador? Eso sería una pregunta, no sé si ya la sabes la contestación, pero bueno, yo te la planteo. ¿Dios nos libre del día que la inteligencia artificial tenga conciencia de sí misma? Bueno, respecto a la primera, sí. ¿Cómo se traspasa? Técnicamente no tengo la más remota idea. Lo único que sé es que me ponen una cosa que le llaman el casco de Dios, sí. Que son unos electrodos, y tengo una sesión a la semana con una serie de preguntas, que son, yo creo que random, o sea, son como aleatorias, porque me preguntan tanto cosas personales, recuerdos de algún tema en específico, o sea, si me hacen preguntas muy concretas acerca de recuerdos, me preguntan sobre conocimiento, temas de memoria, etc. Me hacen preguntas sobre cómo me siento ante determinada pregunta o determinado, digamos, momento desnudo frente de la máquina. Y yo creo que de ahí lo que extrae la máquina son conclusiones de mi forma de sentir, porque yo creo que el pensamiento humano, digamos lo que es la psique, pues tiene que interpretarse. No sé cómo lo van a trasladar algún día. De hecho,
En las condiciones del contrato con Meta, te comentan que actualmente no existe la tecnología, pero que esperan tenerla algún día. Entonces lo que hacen, yo creo que es experimentar cómo van a transformar eso, ¿no? Obviamente han metido antes toda la base de datos de lo que yo soy, supuestamente, de todo lo que aparece en internet sobre mí y todo lo que yo les pueda contar. Lo más que pueden hacer de ti es un modelo. Así es. Entonces ahora mismo yo creo que se está modelizando. Y Dios nos libre de cuando la inteligencia... Es que no lo sé, macho. Porque ya te digo, o sea, cuando vemos eso que dice mi compañero en la Universidad de San Diego, de California, en San Diego, me dice, es que tío, tú lo que quieres es el paraíso, o sea, has soñado con el paraíso desde que te enseñaron en la catequesis que era el paraíso, macho. Y lo que va a llegar como conclusión en la inteligencia artificial es a crear paraísos para seres humanos. Entonces, no sé qué te preocupas. Joder, por cierto, creo que el Valhalla estaba bastante más animado, ¿eh? Sí, que no era con liras ni con... Creo que se pegaban y después se mataban, resucitaban y tenían ahí fiestas con cerveza hasta morirse. Se ahorraron el purgatorio. Sí, sí. Bueno, cuando yo estudiaba inteligencia artificial, de lo que me puedo acordar, que hace muchísimos años ya digo, se hablaba mucho del test de Turing. Yo de hecho tengo y de vez en cuando releo el maravilloso artículo de Turing donde propone el test. Es un artículo, está en un libro que se llama Controversias sobre mentes y máquinas, es donde lo tengo yo, en el que desarrolla la idea. Lo que realmente hace es una discusión acerca del teorema de Gödel, que es otra historia, pero la conclusión es si se puede construir lo que es la inteligencia artificial general. Ahí distinguen de lo que es las disciplinas. La inteligencia artificial general es como el límite, es ya encontrar una inteligencia artificial que se comporte exactamente igual que una, con emociones y con todo, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace a lo largo del libro es si puede existir una inteligencia general que sea indistinguible de una inteligencia humana. Y en ese artículo ahí propone el famoso test de Turing. Incluso creo que hay una competición todos los años en el que se... Pero me da la sensación que ha como perdido vigencia. Cuando yo le pregunto, entonces era como un mantra. Pero cuando yo le pregunto a ChatGPT, a esta que es medio subnormal ya, que es Alexa, o sea, Alexa empezó siendo la repera y ahora ya hablo con Alexa, me voy a una de las otras y digo, pero vamos, si parece un bebé comparado con... Y hace 2 años nos parecía que era tremenda, ¿no? A Alexa le puedes instalar ChatGPT, lo sabes, ¿no? No sabía. Alexa ha comprado 4.000 millones de Anthropic, o sea que ahora ya vamos a tener cloud dentro de Alexa, ya le hizo el anuncio. ¿Tienes alguna pregunta, Juan Carlos? Sí, yo solamente quería, es verdad, estoy monopolizando, lo tenía. Quería saber también, bueno, sí, que si ha perdido vigencia, si todavía no hay ningún programa de inteligencia artificial que ha pasado el test, me parece, y era confirmarlo contigo. Y ya una última pregunta, para no... quisiera que me hablaras de los sesgos de aprendizaje, que es uno de los talones de Aquiles también. Todos conocemos la anécdota, creo que fue Meta, que metió las opiniones de los usuarios y tal en una inteligencia artificial y salió la inteligencia artificial filonazi, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras... me gustaría que nos hablaras de eso. Por un lado, un poquito sobre el test de Turing, que ya es una cuestión mía personal, histórica, de la importancia que tenía esto hace unos años, y ahora yo he visto menos referencias a ello, y luego lo del sesgo de aprendizaje. El test de Turing está tan vigente como entonces, lo único que es actual como entonces, no hace falta modificación, pero por conveniencia se ha dejado medio aparcado, o por lo menos mediatizado, pero el test de Turing se sigue aplicando. De hecho, pues en el desarrollo que os comento de febrero de Microsoft, creo que vais a ver mucho de esa parte retomada, porque la competición se abandonó, entre comillas, por falta de conveniencia. O sea, porque no era el momento de seguir aplicando ese test hasta que hubiera una diferencia con respecto al anterior, ¿no? Entonces, sigue vigente. Y respecto a la otra se me fue el nombre. Sí, bueno.
creo que es uno de los grandes temas que hay que seguir explorando. El tema ahí es el conflicto con los conceptos del ser humano y de hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial, los miedos. Hay patrocinadores que se echan atrás cuando llegan a esos tiempos. ¿Sabéis que, por ejemplo, hablando de estos temas también negativos y los sesgos de confirmación y demás, uno de los principales inversores en la industria tecnológica en Estados Unidos resulta que son las grandes mafias del mundo? Y lo saben. O sea, incluso la universidad tiene patrocinadores que son personas concretas, pero cuando vas a esa persona concreta y ves su currículum, digamos, no es perfectamente la persona más adecuada, a lo mejor, para hacer este tipo de inversiones. Pero es que quien hace la ley hace la trampa, y estos tramposos, entre comillas, están viendo cómo defraudar, cómo hacer trampas con la inteligencia artificial. O sea, todo lo positivo que digo lo podemos aplicar a cualquier negocio, y cualquier negocio incluso sucio o feo o negro o oscuro, ¿no? Entonces, creo que en el contexto de hasta qué punto puedo llegar con esa relación con la máquina y con este tipo de conclusiones y con esta experiencia de Meta, por ejemplo, pues obviamente se reseteó el servidor. Pero si a mí me preguntas como científico o investigador de estos temas, yo lo hubiera dejado seguir. O sea, no va a hacer nada. O sea, bueno, se empezó a hablar de que podía llegar a acceder a cuentas de banco y a hacer cosas un poquito extrañas, y que estaba hablando con otra computadora que también estaban confabulando entre ambas, pero es que no puedes ponerle límites a eso. O sea, eso va a salir por otra parte, pero va a salir. Entonces, sí, como toda tecnología tiene un doble uso. Así es. Y depende del ser humano. Y Meta cerró, pero hay alguien en esa mafia que puede decir, ok, instálamelo a mí o mándame a mí ese servidor y yo lo enciendo. Vale, vamos a dar la palabra al profesor César Polo y después a Beatriz, la profesora Beatriz. Y a Miguel. A Miguel me gustaría que también algún estudiante interviniera. ¿Hay alguna palabra de algún estudiante que quiera solicitarla, que quiera hablar, que quiera preguntar algo? Ánimo, no me coma nadie. Habéis comentado antes que tenéis experiencia de uso, ¿no? Algún tipo de paradoja se os habrá presentado cuando estáis trabajando con él. Veréis si os ayuda, si no os ayuda, si genera sesgos, si os los ha generado a vosotros, etcétera. Pensad un poquito en alguna cuestión y si os preocupa, se la planteamos al ponente. Bien, César, cuando quieras. Bueno, yo quería volver a esa imagen que ha salido antes de que somos un desastre, ¿no? Y claro, somos un desastre y quizás por eso hemos ideado lo de la inteligencia artificial. Quizás por eso, o que necesitamos la inteligencia artificial para dejar de ser un desastre. Ahí tendríamos que reflexionar un poco sobre cuál es la dirección que deberíamos de tomar, ¿no? Pero yo quería volver un poco a lo que comentaba Teresa, porque realmente en este contexto de la universidad, que es un contexto muy normativo, es decir, en el que nos desenvolvemos, y toda esa idea de aprendizaje, ¿no? Que también lo has ilustrado muy bien con la tinta, el lápiz, el boli, la máquina, tal, ¿no? Cómo vamos de alguna manera desarrollando nuestra capacidad de cognición, ¿no? Es decir, al fin y al cabo condiciona la forma con la que percibimos la realidad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre ahora mismo? Y me quedo con la foto esta donde estaba todo el mundo. Yo había dejado el ordenador y volvía otra vez a escribir, ¿no? O sea, se entiende que ese público ha pasado ya por el proceso, digamos, de asimilar la tecnología y una relación con la tecnología, ¿no? Entonces, digamos que se olvida unas cosas y vuelve otra vez al bolígrafo y al papel, ¿no? Bueno, nosotros estamos ahora mismo en un momento en el que, obviamente, lo que nos interesa es que cualquier avance tecnológico se incorpore en la dinámica de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, que la gente aprenda a relacionarse con la inteligencia. Y cuando digo la gente, nosotros mismos tenemos que aprender, porque no tenemos absolutamente ni idea, ¿no? Animaros. Ni idea, no, sí, lo primero es incentivar, ¿no?
Y lo digo por el tema de los miedos. O sea, yo no tengo ningún miedo y en eso estoy con José Vicente. O sea, vamos a ver, el concepto que nosotros tenemos que manejar es que lo que nos tiene que interesar es adquirir conocimiento, aprender. O sea, lo que tenemos que enseñar a los chicos en la escuela es que aprender es importante, ¿no? Y aprender es lo que va a perfilar tu personalidad, tu manera de relacionarte con el mundo y esa posibilidad de ser feliz, si llega algún día. O sea, que en ese sentido yo creo que no hay miedo. Lo que hay miedo, o sea, donde tenemos más dudas, no miedo, más dudas, es en esa interacción que se produce entre el profesor y el alumno, ¿no? Que empieza a mediar todas estas herramientas tecnológicas y ni ellos la comprenden ni nosotros tampoco la comprendemos, ¿no? Pero tenemos la necesidad de incorporarlo, ¿no? Y muchas veces ellos, los alumnos la incorporan porque está ahí, ¿no? Y cuando está ahí, la usas, ¿no? La usas. Hombre, yo creo que es un proceso que debería estar arreglado, porque ¿sabes lo que ocurre con estas imágenes, ¿no? Que ves a la gente volviendo a escribir, que de repente llega una norma, se quitan las herramientas y volvemos otra vez al cuaderno y al bolígrafo, con la idea de que todo el mundo ya sabe relacionarse con la tecnología y entonces el mundo se vuelve más desastre, ¿no? Y tenemos que inventar una inteligencia que supera a la inteligencia artificial para recuperar todos esos procesos que en teoría se asume que están incorporados, pero que realmente ni están ni van a estar, ¿no? Entonces yo creo que ese para mí es el gran problema que hay, ¿no? Con esta velocidad a la que va la inteligencia y que no tienes tiempo para asimilar. O sea, aquí estamos teniendo un debate sobre algo que ya estamos utilizando, pero que no estamos utilizando y sobre todo que no sabemos utilizar. Esta idea, yo por ejemplo este año con los alumnos, primero no me atrevo a incorporar, ¿no? En el programa de una manera cierta el tema de la inteligencia artificial, es decir, en el sentido de que sea evaluable los resultados que obtengan con la inteligencia artificial, primero porque yo no lo sé manejar y segundo porque me temo que ellos tampoco. Entonces lo que sí les incito es a manejarlo, pero que contrasten, ¿no? O sea, que verifiquen, ¿Qué es lo que ocurre? Lo que yo percibo que todo lo que viene como una obligación, que además no tiene recompensa, pues realmente se queda en algo ahí. Una moda. Sí, y que alguno lo utiliza, pero la inmensa mayoría no. Lo que quiero poner en evidencia es que estamos en un momento de tránsito, que realmente están aquí las tecnologías, van a seguir estando. Creo que requiere una reflexión importante, ¿no? Sobre qué son realmente y en qué nos pueden ayudar, y sobre todo lo que requiere es tiempo para aprenderlo, ¿no? Y tiempo para aprenderlo significa que desde primaria, o desde que empezamos en casa, hasta que llegamos, por ejemplo, a la educación superior, bueno, pues tenemos que aprender a relacionarnos, tenemos que aprender a conversar con la tecnología, ¿no? Yo es algo que les digo a mis alumnos: tomar nota, ¿qué preguntas hacéis? Tomar nota de las preguntas, ¿cómo repreguntáis? Y luego, claro, esto de las diferencias, ¿no? No es lo mismo un chat de pago que un chat libre, porque tú te pones a jugar con el chat GPT, libre que hay, y a la cuarta pregunta entra en un bucle. O sea, no te avanza demasiado, por lo menos la experiencia que he tenido yo. En una versión un poco atrás. No lo sé, la que yo tengo acceso. Ahora, es que no sé la que tengo acceso. Claro. Por eso te digo que encima mi ignorancia es bestial en este terreno, y con la que manejo llega un momento en el que pues entra en un bucle y me va contando las mismas cosas de otra manera, incluso si le repregunto de otra forma, me rescata respuestas que ya. Entonces, creo que hay un gran vacío y creo que las cosas vienen demasiado rápidas, se imponen, y al final hay grandes vacíos, ¿no? En ese mundo de interacción entre la máquina y el ser humano. Y termino con una cuestión muy sencilla. Estos me parece que se llaman los chatbots, estos que te contestas cuando llamas a una empresa, ¿no? Sí. Y claro, llega un momento en el que no hay respuesta. Es decir, tú tienes un problema y entonces lo que piensas, dices, pero no hay un humano al que me pueda ayudar. No hay un humano que me pueda ayudar, y te mandan a un teléfono, y el teléfono te manda a una base de no sé qué, la base de no sé qué te manda a un correo electrónico, y vas a la oficina y dices, no, es que eso tiene usted que hacerlo por internet. Y dices, esta es la inteligencia artificial. O sea, somos un desastre
pero hay que ver también el desastre de la inteligencia artificial, ¿no? Pero la inteligencia artificial es producto nuestro. Por eso lo digo. O sea que... Pues mira, son y tres... También tenemos la libertad de negarlo. Cada vez que le digo una cosa de esas me niego. Entonces son, hay 4 cuestiones. Tenemos que defender nuestros derechos. Ajá. O sea, me niego a que un banco me obligue a hacerlo todo a través de esta mierda. No.